A continuación hablaremos de los lubricantes para motores pequeños. El campo de aplicación va desde pequeñas unidades como cortadoras de grama, motosierras, motos pequeñas y de alta cilindrada de 2 y 4 tiempos, así como motores enfriados por agua como los fuera de borda de 2 y 4 tiempos. Las especificaciones para los lubricantes de motores pequeños pueden separarse en dos grandes áreas, aquellos enfriados por aire y los enfriados por agua. En el caso de los motores enfriados por aire, la API cuenta con las especificaciones TA, TB y TC, las ASO para 2 tiempos, las especificaciones FB, FC y FD, y para 4 tiempos, especificaciones MA, incluye lubricantes destinados para ser utilizados en conjunto en el motor, caja de cambios y embrague, y MB para el motor y caja de cambios separada y embrague seco. En el caso de los enfriados por agua, la ISO establece 3 grados de especificaciones GB, GC y GD. La API contaba con la especificación TD obsoleta y la NMMA con las especificaciones TCW, TCW2 y TCW3. Centraremos atención en motores enfriados por aire de 4 tiempos. Esto es debido a que los motores han evolucionado enormemente en los últimos años, reduciendo de manera drástica la contaminación acústica y las emisiones producidas por los gases de escape, así como el consumo de combustible. También han mejorado la seguridad y las regulaciones medioambientales son cada vez más estrictas y los niveles de emisiones se han de reducir cada vez más atendiendo a las exigencias de las normativas vigentes y venideras. Los motores 4 tiempos presentan ventajas y desventajas respecto a los de 2 tiempos. Entre las ventajas encontramos fiabilidad. Los motores de 4 tiempos separan completamente el sistema de lubricación y utilizan un sistema de válvulas para controlar los flujos de admisión y escape. El hecho de separar el sistema de lubricación permite que el motor funcione con gasolina pura, es decir, sin mezcla de aceite. Además ofrece una mayor autonomía y emite menos gases contaminantes, ya que a diferencia del motor 2 tiempos, este no se quema y es mucho más eficiente. También ofrece más par motor y una curva de potencia más lineal. Vibran menos que los motores de 2 tiempos y aunque el mantenimiento es reducido, el precio y la dificultad de una reparación es algo más elevada. Su complejidad también los hace más grandes y pesados que los de 2 tiempos. Los motores de 4 tiempos suelen ser más grandes y pesados, pero consumen menos combustible, contaminan menos, son más fiables y más silenciosos. Adicionalmente, el usuario se olvida de la preparación de la mezcla y se despreocupa de los humos y olores desagradables típicos de los motores de 2 tiempos. Es por esta razón que centraremos nuestra charla en los motores 4 tiempos enfriados por aire. En una motocicleta todo cambia. Es un motor típico que trabaja a unas 7000 u 8000 RPM. Las temperaturas de trabajo en el motor oscilan entre 400 y 500 grados centígrados. El lubricante para moto debe lubricar no solo el motor, también debe lubricar la transmisión y el embrague. La exigencia de la transmisión supera las 2000 psi por centímetro cuadrado y debe garantizar la fricción en los puntos de cambio. El motor gira más del doble que un motor convencional. La transmisión gira más rápido, a mayor presión y más vibraciones. Y el embrague multidisco debe dar un acople más rápido y más suave, con velocidades de giro mayores casi al doble de los vehículos estándar, temperaturas de operación elevadas, periodos de arranque en frío cortos y el requerimiento de entrega de potencias elevadas inciden en la vida del lubricante, oxidándolo, por lo cual implica periodos de cambio más rápidos. Ahora bien, si comparamos los lubricantes para motos de 4 tiempos versus los aceites similares de motores de combustión interna usados en vehículos de pasajeros, podemos señalar las siguientes exigencias para cada motor. En el caso de los motores de pasajeros, 4 tiempos a gasolina, tienen mayor cantidad de lubricante, de un promedio de unos 4 litros, a veces 5 o 6 inclusive. Deben soportar el desgaste generado por las piezas que giran a más de 4000 RPM, dispersar el calor entre un 5 y un 20%, reducir el arranque en frío y soportar el ataque del combustible. Por su parte, en el caso de las motos 4 tiempos, utilizan menos volumen de lubricante, aproximadamente 1 litro. El desgaste de las piezas de movimiento es mayor debido a que operan a más altas velocidades, alrededor de 7000 RPM, deben dispersar más rápido el calor y refrigerar, en el orden de un 15 a un 30%, deben lograr lubricar piezas por el tamaño y diseño de las mismas, adicionalmente, como en el caso del motor de pasajeros, soportar el combustible. ¿Qué diferencias? En el caso del motor de pasajeros debe soportar los requerimientos del motor como soportar la abrasión del combustible, reducir el desgaste y soportar altas temperaturas. Es un aceite de uso exclusivo. En el caso del aceite para motores 4 tiempos de motos debe soportar no solamente el requerimiento del motor, también debe mantener lubricada la transmisión y permitir un trabajo suave del embrague. ¿Qué necesita cada uno de estos equipos? En el caso de los motores de combustión interna para aplicaciones de vehículos pasajeros se requiere un lubricante que disperse rápido el calor, reduzca el desgaste y soporte el giro del cigüeñal que oscila entre 3000 y 4000 RPM. Por su parte, en el caso de los aceites para motores 4 tiempos de motos, el lubricante debe dispersar rápidamente el calor, reducir el desgaste y soportar el giro del cigüeñal y mantener la transmisión y permitir el acople del embrague.
Si comparamos los motores, podemos darnos cuenta de que un motor a gasolina 4 tiempos de pasajeros puede ofrecer mayor caballaje o potencia del motor. El tamaño del motor es mucho más grande, tiene una densidad de potencia de alrededor de unos 70.6 kilovatios por litro. Si lo comparamos con el motor 4 tiempos de una moto, este ofrece un caballaje mucho menor en un tamaño más compacto del motor y sin embargo ofrece una potencia similar a la de un motor 4 tiempos a gasolina. Debemos ser claros que los aceites de motor de turismo o aceites para motores de pasajeros 4 tiempos contienen más modificadores de fricción para reducir el desgaste y consumo de combustible. Sin embargo, estos aditivos son dañinos para motocicletas de 4 tiempos que utilizan aceite de motor para lubricar su transmisión y embrague húmedo. Por esta razón, la Organización Japonesa de Estandarización o JASO introdujo la especificación MA y MB para distinguir entre aceites modificados por fricción y sin fricción. La mayoría de las motocicletas de 4 tiempos con embragues húmedos necesitan un aceite JASO MA. Pocas motocicletas actualmente requieren aceite JASO MB. El motor de la motocicleta 4 tiempos presenta altas rotaciones y temperaturas elevadas como características distintivas. Esta combinación representa un desafío para el aceite lubricante, principalmente vinculado con la oxidación. Para formular un lubricante es necesario partir de un aceite base cuya resistencia a la oxidación sea elevada, ya que esto provoca el desgaste prematuro del motor como consecuencia del espesamiento, pérdida de fluidez, entre otros efectos o impactos. En línea con los componentes del motor es esencial que cada parte esté correctamente lubricada. Los engranajes, todos están impuestos a tensiones elevadas. Las presiones entre los dientes someten a prueba la resistencia de película del lubricante. Si el aceite es de buena calidad, esto es tener los suficientes aditivos y buena resistencia de película, protegerá los engranajes, dando como resultado un mayor tiempo de vida del motor. Y en el caso del embrague, es vital que el aceite tenga la fricción adecuada para que logre operar en condiciones óptimas. El lubricante cumple un rol importante para el mantenimiento de la moto, así como también el uso del producto adecuado. Dentro de esta línea, la organización japonesa especifica aceites para esta aplicación denominados JASO MA y MB. La evolución de los aceites a lo largo del tiempo ha incorporado mejoras para aumentar sus propiedades y el rendimiento de los vehículos. Entre estas mejoras se encuentran los llamados modificadores de fricción que ayudan a ahorrar combustible y disminuir las emisiones contaminantes. Son muy beneficiosos para casi todos los automóviles, pero tienen su lado oscuro si se utilizan en las motos, porque puede provocar que los embragues se deslicen y ocasionen problemas. Por esta razón, JASO introdujo dos clasificaciones de lubricantes para motos 4 tiempos: JASO MA para motos que usan el mismo aceite para embrague, transmisión y motor, y JASO MB para que emplean distintos lubricantes. Tal como se puede observar en la imagen, la normativa JASO MA y MB se puede observar como una escalera en la que siempre se puede bajar, pero no subir. Esto significa que siempre se puede utilizar un producto MA2 si el fabricante pide un MA1 o inclusive un MA para el embrague. En cuanto a los productos JASO MB, son los que se emplean en el motor de las scooters. Ellos pueden utilizar MA, MA1 y MA2, ya que las formulaciones de activación de estos productos se centran en la protección del embrague. Además, se incluyen ciertas especificaciones de motor, ya que JASO exige que cada lubricante, tanto MA como MB, cumpla algunos de los niveles establecidos por la normativa API: SH, SJ, SL, SM, SN. De hecho, es esto lo que determina el rendimiento del lubricante dentro del motor. Realmente hay que tomar en cuenta que tanto las motocicletas como las scooters funcionan en condiciones intensas. Esto incluye temperaturas y revoluciones elevadas en el motor. También una mayor densidad de potencia que en el caso de los vehículos convencionales. Esto somete al lubricante a un estrés operativo importante. Por eso es importante comprender que se debe utilizar lubricantes de calidad que cumplan las especificaciones que requiere el fabricante. Finalmente hablaremos de los mitos de lubricación referidos a los motores de combustión interna. Un mito es cualquier evento o acontecimiento que puede ser catalogado como verdadero o falso. Es la forma empírica en la cual una persona ha aprendido a hacer un trabajo o proceso, sirviendo a su vez para enseñar a otros de cómo ha aprendido. En la lubricación, estos mitos encierran grandes errores y apegarse a experiencias o conocimientos comprobados, entre comillas, en el pasado puede comprometer el desempeño en un equipo. En el mundo de los lubricantes y las grasas existen muchos mitos producto de malas prácticas o desconocimiento técnico. Buena práctica es desmontar estos mitos. Entre estos mitos podemos señalar los siguientes: entre más viscoso, mejor. Existe la falsa creencia que los aceites más viscosos ofrecen mejor lubricación. Hemos visto a lo largo de esta charla que la tendencia es usar aceites menos viscosos que ofrecen economía de combustible y menos emisiones. El multígrado tiene poca viscosidad. Debemos recordar que la viscosidad es la medida de la resistencia a fluir y no es indicador de su calidad o desempeño. Aceites de calidad inferior a otros pueden tener igual o mayor viscosidad que otros de calidad superior. Esta creencia deriva del hecho de que en los primeros diseños de equipos se recomendaban aceites viscosos
porque sus piezas no eran diseñadas con mucha precisión y no se ajustaban bien entre ellas. Hoy en día, dado los avances tecnológicos existentes, es posible fabricar piezas con altísima precisión y con el ajuste casi perfecto, que implica el uso de aceites menos viscosos. Si se compara la viscosidad de aceites monogrado y multigrado a la misma temperatura, se podrá observar que la del multigrado es más baja que la de su equivalente monógrado. A medida que se incrementa la temperatura, el aceite multigrado cuenta con un aditivo mejorador de la viscosidad que le provee y mejora estabilidad con los cambios de temperatura, por lo cual proporciona un arranque menos severo a bajas temperaturas y una mejor protección a altas temperaturas. Si el motor empieza a consumir aceite, hay que usar uno más viscoso. El incremento en el consumo de aceite, llamado también pase de aceite, es indicativo del desgaste progresivo del motor. Al incrementarse el desgaste, el consumo es mayor y se soluciona reparando las partes desgastadas. Al usar aceite de mayor viscosidad, se puede causar un desgaste adicional a otras piezas que aún no requerirían reparación, encareciendo el mantenimiento. El aceite puede consumirse o quemarse por otras razones distintas a su empleo en un equipo, tanto en climas fríos como cálidos. Todos los equipos consumen aceite con mayor o menor rapidez. En el caso de los motores, el aceite se va quemando gradualmente en la cámara de combustión y es más rápido en vehículos de mayor antigüedad. El consumo de aceite, juzgado más bien por la cantidad y frecuencia de reposición que por la duración de entrecambios, es con frecuencia usado como índice de calidad del lubricante, a pesar de que existen otros aspectos de la lubricación que tienen una incidencia económica mucho mayor. Los aceites de hoy duran menos. Los actuales aceites se diseñan y formulan para una mayor duración. No obstante, cualquier aceite debe cambiarse en la medida que los aditivos van agotando sus propiedades y se aumenta la contaminación del aceite. Por lo tanto, el aceite ya no es capaz de realizar su trabajo satisfactoriamente. Los aditivos se van agotando gradualmente con el uso y es un error creer que agregar aditivos comerciales restablecerá una o más propiedades, ya que estos pueden provocar un serio desbalance químico en el aceite y provocar daños al equipo. No existen ensayos que demuestren mejoras de rendimiento al agregar aditivos en aceite de buena calidad. El aceite multigrado produce caída de presión. Durante el arranque es posible observar una lectura de presión inferior en el manómetro del tablero al usar aceite multigrado en vez de monógrado. Esto viene como consecuencia de que el aceite multigrado posee una baja viscosidad durante el arranque del equipo. Al incrementarse la temperatura hasta alcanzar la condición de operación normal, la lectura de presión de aceite será similar con ambos aceites. Alta presión no implica protección por lubricación. La presión de aceite es causada por la resistencia del aceite a fluir debido a la viscosidad bajo la acción de bombeo. A medida que se eleva la velocidad del motor desde ralentí hasta 4000 RPM, se observa que la presión va en aumento para todos los aceites, monógrado o multigrado. O sea, el usuario ve un aumento en el indicador de presión. Adicionalmente, si observamos la gráfica, podemos observar que bajo las mismas condiciones, los aceites multigrados proveen mayor caudal de lubricante, asegurando una buena lubricación. El aceite debe cambiarse al oscurecerse. El oscurecimiento del aceite es normal en su uso y es causado por pequeñas cantidades de contaminantes como hollín, residuos de combustión, agua o bien una combinación de estos. El principal factor para cualquier cambio de aceite es su nivel de contaminación y el agotamiento propio de la capacidad de reacción de los aditivos. Esto solo se puede determinar por análisis de lubricante. Un aceite puede ensuciarse al trabajar y proteger las piezas del motor. Un buen aceite con aditivos detergentes y dispersantes atrapan partículas que se han mezclado con el lubricante del cárter. Hay que recordar que aceites sucios implican equipos limpios. Como ya vimos previamente, los aceites nunca deben ser reforzados con aditivos externos, ya que pueden desbalancear la fórmula original. Todos los aceites son iguales. Desde el punto de vista físico podría ser una verdad. Sin embargo, hay que considerar que los aceites se formulan bajo tecnologías para cumplir determinados desempeños. Es por esta razón que debe usarse los aceites de calidad existentes en el mercado. Lo único importante es la viscosidad. Debemos recordar que un aceite apropiado en viscosidad para una determinada aplicación es el que posea la viscosidad apropiada, que provea la adecuada lubricación del equipo y el flujo permanente del lubricante. A medida que el aceite circula por el equipo, se calienta y fluye con mayor rapidez, porque la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura hasta alcanzar un estado de equilibrio. Sin embargo, debemos utilizar la recomendación del fabricante y utilizar las especificaciones que señala el mismo en su manual de propietario, donde se señala no solamente la viscosidad, sino el nivel de calidad requerido para su motor. El aceite lubricante multigrado no sirve porque se evapora rápidamente. En los motores, el aceite puede consumirse principalmente a través de las juntas por desgaste, por defecto de diseño y un régimen severo de operación. Este régimen hace que la cantidad de aceite pueda alcanzar un valor tal que la capacidad de barrido de los anillos rascadores llega a ser insuficiente para poder controlar eficazmente el paso del aceite a las cámaras de combustión, incrementando la temperatura de operación y promoviendo la vaporización del aceite y su pérdida. También hay que considerar
considerar otros factores determinantes de consumo no relacionados con el lubricante. Los mitos o creencias aprendidos durante la vida de cualquier persona hacen que también influyan en malas prácticas en la lubricación. Por decir un ejemplo, más aceite es mejor lubricación, porque se piensa que entre más volumen de aceite tenemos mejor protección. Adicionalmente, otro mito es eliminar piezas importantes del motor, como sería el termostato. Este regula la temperatura del refrigerante y permite el pase del mismo a través del circuito de enfriamiento. El eliminar el termostato puede provocar o un sobreenfriamiento o un sobrecalentamiento del motor. Utilice el lubricante más barato porque todos son iguales. Nunca hay que agregar un aceite de calidad inferior al recomendado o al que ha venido usando. No existen llamados aceites para relleno y se deben considerar calidades equivalentes. La mejor recomendación es aquella que resulte más conveniente para el usuario. Todos los motores consumen aceite. Ahora bien, este es determinante para poder seleccionar o no un aceite o mantener el mismo en uso dentro de un motor de combustión interna. Y a veces se descartan aceites de buena calidad simplemente por malas creencias con respecto al consumo de aceite, porque se basa en suposiciones y memoria, porque anteriormente usaba aceite de baja calidad, porque se han formado impurezas y carbones en el motor, porque se han obstruido los anillos de compresión, porque se ha tenido la mala práctica de exceder el nivel máximo de aceite en el cárter, etc. En condiciones de operación continua, ninguna fuga debe pasarse por alto, ya que puede ser causa de un alto consumo de aceite, estimándose que la fuga de una gota de aceite cada 5 metros equivale a la pérdida de 1 litro de aceite cada 100 kilómetros. Con respecto al desempeño no adecuado o no satisfactorio de los aditivos, debemos recordar que cuando se iniciaron las primeras formulaciones de aceites multigrado, los mejoradores de índice de viscosidad presentaron fallas, y esto generó una falsa creencia de que los aceites multigrado eran malos. De allí que también la gente que tiene prácticas de campo más no conocimientos técnicos determine la selección de un aceite multigrado o monogrado basado en esta creencia. ¿Qué soluciones damos a esto? Usar aceite de mejor calidad, mantener niveles apropiados de aceite, revisar las fugas y corregirlas. La presión de aceite es determinante, sobre todo en motores diésel de alto desempeño. La baja presión de aceite puede significar que no hay suficiente aceite disponible, que previamente se utilizaba un aceite más viscoso, que exista dilución con gasolina o diésel, incluyendo prácticas de lavado de filtro muy comunes en muchos talleres mecánicos, un bajo nivel de lubricante en el cárter, filtración en el sistema alterno, pérdidas o fugas, manómetros dañados o defectuosos, operación a temperatura mayor a la normal o desgaste excesivo. El aceite no significa lubricación. Una alta presión de aceite puede significar más trabajo en el bombeo, pérdida de la eficiencia y no necesariamente significa flujo de aceite. Esto se puede deber a que el aceite está contaminado con hollín, a un incremento de la viscosidad debido a la oxidación, al uso de viscosidades originales del aceite muy altas, a un flujo de aceite muy bajo o a un filtro tapado u obstruido. También puede deberse a depósitos en los conductos de aceite del motor o a una temperatura de operación muy baja. Finalmente hablaremos del humo del escape. El humo azul significa que el motor está defectuoso y una gran cantidad de aceite está siendo quemada en la cámara de combustión, que los anillos no controlan el flujo de aceite, que hay desgaste en las guías de válvulas, que están los sellos gastados del turbocompresor o se está usando aceite quemado en el combustible como una medida de economía. En el caso de humo negro, esto se debe a una mezcla enriquecida, poco aire o excesivo combustible, sobrecarga del motor por encima de la capacidad especificada, un suministro restringido de aire debido probablemente a taponamiento del filtro de aire, fallas en el turbocompresor, orificios de inyección obstruidos o erosionados que limitan la dispersión del combustible o un suministro espasmódico o inestable de la inyección. Finalmente, el humo blanco significa vapor de agua o combustible no quemado durante la combustión, sobreenfriamiento por falla del termostato, baja presión de compresión por anillos de compresión deficientes o fugas por las válvulas, errores al encender sin ignición, combustible esparcido hacia las paredes de los cilindros, baja volatilidad del combustible o combustible bajo en cetano. En la próxima clase hablaremos de las transmisiones automotrices, sincrónicas y automáticas.